Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Te alabamos, Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre y te agradecemos, Señor, tu grande amor, tu bendita misericordia y tu grande bondad que tú tienes para con nosotros todos los días. Te agradecemos, Señor, tan grande bendición, tan grande misericordia que tú tienes para todos y cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, que tú nos dirijas y que tú nos guíes, Señor, de acuerdo, Señor, a tu perfecta voluntad, Padre. Toma control, Señor, de las comunicaciones y que todo salga bien, Padre bendito, sin ningún tipo de interrupción, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, mi Dios. A ti es toda gloria y toda honra, Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues un gusto, mis hermanos. Qué bueno que ya están aquí integrados. Saludos a todos los países que están aquí integrados. Ya saludé a la gente de Zoom. También hay algunos ya de YouTube que están aquí. Mi hermana Anita Dolores, bendiciones. Pues vamos a empezar, mis hermanos. Hoy es viernes de doctrina, pero le voy a variar un poquito la dieta. No vamos a ver, bueno, sí vamos a ver cuestión de doctrina, pero quiero darle un enfoque completamente diferente a la secuencia que habíamos venido manejando. Y todo esto es a raíz de lo que Dios me permitió compartir el domingo anterior. El domingo anterior, que el título yo le puse, si mal no me recuerdo, saliendo del sepulcro o saliendo de la cueva. Y que posteriormente, de alguna manera, vamos a decir que continuamos el tema el miércoles anterior, este miércoles pasado. Y hoy vamos a cerrar el triángulo. Normalmente se dice cerremos el círculo, pero bueno, yo quiero decirlo de esta manera, vamos a cerrar el triángulo. Pero déjeme tomarme este permiso para compartir esto, porque yo creo que es importante, es por lo menos para nosotros, es una parte importante, una parte primordial acerca pues de lo que nosotros esperamos como iglesia o de lo que esperamos como pueblo de Dios. Entonces yo quiero compartir esto con todos ustedes y bueno, esperando que también pues usted se una conmigo a esta visión, a este sentir que Dios ha puesto en mi corazón con respecto pues de lo que tenemos que platicar. Amén. Y para entrar en tema, usted recuerde que desde el domingo anterior, que fue la reapertura de la iglesia, que ya para ustedes pues ya de alguna manera debe de ser conocido, la iglesia coincidió que ese domingo la reapertura fue 17 de abril, coincidiendo con el famoso 17 de Nisan. Y bueno, no quiero ser repetitivo en ese sentido, pero recordando ese día 17 de Nisan, históricamente hablando, pues fueron 3 eventos. Usted los recuerda. Ese día 17 de Nisan se asentó el arca que hizo Noé en el Mar Rojo. Ese 17 de Nisan se asentó el arca de Noé en el monte Ararat. Perdón, ya estoy revolviendo temas. El 17 se abrió el Mar Rojo, pero sobre todo el 17 resucitó nuestro Señor Jesucristo. Y ese día, 17 de Nisan, coincidió domingo anterior con 17 de abril. Que yo le había comentado que esa coincidencia, por lo menos en un periodo de 50 años que yo investigué, pues es la única donde coincide un 17 con un 17 y más aparte domingo de resurrección. Y bueno, posterior a eso, el miércoles anterior
Yo le hablé de una pesca milagrosa donde pescaron por dirección de parte de Jesús a sus discípulos que echaran la red a la derecha de la barca y pescaron 153 peces. Vamos a entrar en tema, simplemente vamos a hacer un pequeño resumen y para poderlo sensibilizar y entrar un poquito con más detalle, lo que usted está viendo aquí en pantalla es el alfabeto hebreo, pero específicamente el alfabeto paleohebreo, que es la versión más antigua de lo que es el hebreo o alfabeto hebreo moderno. Entonces, aquí lo que se está viendo son los símbolos del alfabeto hebreo en su versión antigua. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Ji, Bab, Sayin, etcétera, etcétera. Pero bueno, para nosotros, lo que yo quiero hoy compartir con ustedes es la letra Dalet. ¿Por qué? Porque la letra Dalet, usted alcanza a ver aquí en la esquina superior derecha, es una especie como de triangulito en el símbolo paleohebreo del hebreo antiguo. Es una especie de triangulito. Así es como se escribe este símbolo. Y que, por cierto, este símbolo significa puerta de una tienda. Bueno, y eso es obvio porque lo que se está viendo en la imagen de abajo es unas tiendas de campaña que eran muy usuales en el recorrido que hacían en los desiertos, las famosas tiendas, que pues obviamente estas tiendas, la entrada o la configuración geométrica de la tienda, juntamente con la entrada, pues era un triángulo. Entonces al final, eso repercutió en que la letra Dalet, que es una especie de triángulo, pues simbolice puerta de tienda. Y bueno, a partir de esta aportación de este dato, pues el triángulo, vamos a decir, implica o simboliza una entrada o un acceso. ¿Por qué? Porque al final el triángulo simboliza una puerta que tiene su origen en las entradas de las tiendas de campaña cuando caminaban o hacían largas jornadas en el desierto. Pero obviamente ya visto desde el punto de vista espiritual, el triángulo implica pues una especie de entrada, acceso o portal, y no nada más en lo terreno, sino también en el ámbito espiritual. Y bueno, de aquí pudiéramos hablar muchas cosas, porque ya cuando nos metemos en los terrenos espirituales, en los terrenos metafísicos, pues al triángulo le dan una carga espiritual muy fuerte como portales de accesos para espíritus. Pero bueno, no me quiero ir por ahí, simplemente quédese con la idea de que el triángulo es una especie de entrada o acceso, tanto en el ámbito espiritual o terrenal. Y de alguna manera, pues eso también se deja ver en la Biblia en cuanto a la simbología o la implicación de lo que involucra el triángulo. Ok. Y habíamos dicho, de esto me voy a ir rápido porque esto pues ya lo compartí, porque hoy quiero añadir más cosas, pero el domingo anterior fue domingo 17 de abril, que coincidió con el 17 de Nisan, y es interesante porque ahí ocurrieron 3 eventos: el arca en el monte Ararat, la apertura del Mar Rojo y la resurrección de Cristo. Y esto ocurrió el 17 de Nisan. Y bueno, y usted recuerde que hubo una pesca milagrosa, una pesca especial de parte de nuestro Señor Jesucristo, que le dio indicaciones a sus discípulos. Y lo que habíamos comentado este miércoles anterior, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo en una condición de resucitado.
Ujú. Ya nuestro Señor Jesucristo había resucitado. Anteriormente, pues obviamente lo habían crucificado. Había estado depositado en la tumba 3 días, 3 noches, y de ahí salió a la resurrección. Y aquí alcanza a ver otra vez ese contexto de puerta, porque vamos a decir que nuestro Señor Jesucristo salió del mundo de los muertos, salió del inframundo, salió del Hades, donde estuvo 3 días y 3 noches, y al tercer día salió a esta vida nueva en resurrección. Ajá. Y entonces, el primer milagro, o el único que se menciona en la época, en la etapa de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es cuando le da indicaciones a sus discípulos de que echaran la red a la derecha de la barca para que pudieran pescar. Bueno, y resulta ser que hicieron caso a nuestro Señor Jesucristo y echaron la red. Y aquí lo interesante fue que la red se llenó sobre gran manera, se llenó la red, y es más, tenían miedo de que se pudiera romper esa red, tenían temor de que se pudiera romper esa red por la cantidad de peces que se habían depositado en la red, y que al final se nos da un dato bien interesante, porque una vez que salen del mar y depositan la red y vierten el contenido de la red de los peces sobre la arena, pues resulta ser que eran 153 peces. Voy a leer Juan 21:9. Entonces, cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Y Jesús les dijo: traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153. Y aunque había tantos, la red no se rompió. Entonces, si usted recuerda, porque esto ya lo vimos con detalle el miércoles anterior, pues es obvio que aquí hay una intención, obviamente también hay un mensaje, algo que nuestro Señor Jesucristo quiere que nos percatemos, quiere que nos demos cuenta, porque estamos hablando que el número de peces que salió de esa red eran 153. 153. Y bueno, y aquí es donde nosotros empezamos a hacer el estudio el miércoles anterior, pero lo vimos desde el punto de vista aritmético o matemático. ¿Por qué? Bueno, más aparte, el otro dato es que en esta ocasión, cuando nuestro Señor Jesucristo se manifiesta a sus discípulos, fue la tercera vez después de resucitado. Juan capítulo 21, versículo 14 dice: esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre de los muertos. Bueno, y entonces aquí hay algo bien interesante, porque aquí se engloban o se correlacionan 3 números, hablando de un triángulo, hablando de un portal, hablando de una puerta, de un acceso, lo que implica el triángulo. Se correlacionan 3 números. ¿Cuáles? El número 17. ¿Por qué? Porque a partir del 17 de Nisan es la etapa de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. A partir del 17 de Nisan es la etapa de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí está el 17. Se correlaciona el número 3. ¿Por qué? Porque el número 3 nos dice aquí que esta fue la tercera vez que Jesucristo se manifestó en forma, se apareció a sus discípulos
en una condición de resurrección. Entonces, ya van dos números. Y el tercer número que se correlaciona es el 153. ¿Por qué? Porque fueron 153 los peces que sacaron de la red. Entonces son tres números. El 3, el 153 y el 17. 3, porque fue la tercera vez que fue la tercera aparición de Jesucristo en condición de resucitado. 17, porque fue a partir del 17 de la resurrección de Cristo que empezó a hacer esta serie de apariciones y este milagro de los peces que salieron de la red. Y el 153, porque son 153 peces. Bueno, por eso yo le decía que Dios me puso un sentir muy fuerte, que hoy tenía yo que cerrar este tema, porque yo esto empecé a compartirlo el domingo anterior, me continué con el tema miércoles anterior, y hoy viernes tiene que ser, es la tercera ocasión, y ahí está una secuencia de 3, domingo, miércoles y viernes, y con esto cierro. Por eso me tomé permiso hoy de hacer un poquito al lado la doctrina, pero es que tengo que cerrar este triángulo. Ahora, simplemente para recordar un poquito lo que habíamos visto el miércoles anterior, aquí lo que tiene usted es un triángulo. Ok. Cuando yo le muestro este triángulo, si yo le añado un renglón, ahí está, añado un renglón, y al circulito rojo de arriba, que es el número 1, añado un renglón, pero también a la par añado otro número, y entonces aparece 2 y 3. Segundo renglón con los números 2 y 3. Tercer renglón con los números 4, 5 y 6. Cuarto renglón con los números 7, 8, 9 y 10. Cada que añado un renglón, voy añadiendo un círculo. Bueno, ¿por qué es interesante? Hablando de los 153 peces, porque en el mundo de las matemáticas, al 153 se le conoce como un número triangular. Si yo termino de completar este triángulo, aquí voy añadiendo, es más, voy a empezar desde el 1 para que se dé cuenta. Primer renglón, segundo renglón, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, noveno, octavo, décimo, onceavo, doceavo, treceavo, 14, 15, 16, 17. Aquí están 17 renglones. Y lo interesante es que al final son 153 números. Por eso, en el contexto de las matemáticas, al número 153 se le conoce como un número triangular. En el contexto de las matemáticas, este número 153 es el número triangular. ¿Y por qué me fijo en ese 153? Porque son 153 los peces que sacaron de la red. ¿Y quién es el que propició que salieran esos peces? Nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues es obvio que pudo haber sido 154, 155, o simplemente pudo haber mencionado y la red salió llena. Pero se nos dio el dato. Entonces, obviamente que ese dato es para que nosotros fijemos la atención. Y entonces ese 153 se conoce como un número triangular. ¿Por qué? Porque permite este acomodo que usted está viendo. Al final, pues se forma un triángulo equilátero con 17 números en un lado, 17 en el otro y 17 en el otro. Si usted cuenta los números de este lado izquierdo, son 17. Si cuenta del lado derecho, son 17. Si cuenta la base, son 17. Y ya tomando en cuenta todos los números interiores, son 153. Y entonces, fíjese qué interesante. Aquí está lo que yo le decía. Aquí están implicados los tres números. El 153, por los 153 peces que sacaron de la red. El número 17, porque el número 17 representa a partir de la etapa de resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque Él resucitó en el día 17 de Nisan.
Y el número 3, porque fue la tercera vez que se manifestó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Y entonces aquí están los tres números, 153, 153, 17 y número 3. Y al final el triángulo representa un portal, un acceso, una entrada. Ok. Y es interesante porque el 17 de Nisan ocurrieron tres eventos. El arca se deposita en el monte Ararat, se abre el mar rojo y resucita nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahorita me estoy yendo rápido porque esto lo vimos con detalle, porque ahorita quiero añadir cosas, pero para no tomarlos en curva a los que no saben de esto, porque seguramente de los que están aquí, algunos no estaban enterados de todo esto que estoy platicando, entonces no los quiero tomar en curva. Por eso me estoy permitiendo ser un poco más amplio en la repetición. En cuanto hablamos de características del número 153, si yo divido el 153 entre sus propios dígitos, entre el 1, el 5 y el 3, 1 más 5 más 3, aquí lo ve, pues al final yo divido 153 entre 9, porque 1 más 5, 6 y 6 más 3, 9. Y 153 entre 9 te da 17. Fíjate, ahí aparece otra vez el 17. Hablando del número 3, si yo los dígitos del 153, cada uno lo elevo a la tercera potencia, 1 al cubo, más 5 al cubo, más 3 al cubo, pues al final tengo 1 más 125 más 27. Y eso me da 153. Entonces, note por favor esa correlación. Estos tres números, cómo van relacionados matemáticamente, el 153, el número 17 y el número 3, y que esos tres números aparecen dentro del contexto de los peces, de la pesca de los 153 peces, que fue la tercera ocasión de nuestro Señor Jesucristo en condición de resucitado a partir del 17 de la resurrección de Cristo. Entonces, esto es interesante, pero, hay más. ¿Por qué? Porque resulta ser, cuando dice la Escritura, que fue la tercera vez que se apareció nuestro Señor Jesucristo o se manifestó a sus discípulos, hubo dos veces anteriores. Ahí mismo en Juan se dice, fue en esta donde estaba cerrado, se presentó delante de ellos y les dijo, paz a vosotros, y les sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Y esta fue la primera manifestación de Jesucristo resucitado, en este caso, a sus discípulos. Hubo una segunda, que fue cuando le dice a Tomás que introduzca su dedo en su llaga. Y ahí se manifestó, y de manera similar estaba el recinto cerrado donde estaban, se manifiesta en medio de ellos, y el que no creyó, que no estuvo la primera vez que fue Tomás, ahí fue cuando Jesucristo le dice, pues introduce tu dedo en mi costado, y entonces fue cuando Tomás creyó, y Jesucristo le dice, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y esta fue la segunda manifestación. Y la tercera, pues es la que vimos hace rato, de los peces, de la pesca de los 153 peces. Bueno, hasta aquí vamos a decir que este es el resumen de lo anterior. Pero bueno, yo soy de alguna manera muy curioso, yo soy muy curioso, o tal vez insistente, y yo sentía en mi corazón, hay más, hay más. Bueno, y Dios es bueno. Yo de veras, yo me quedo sorprendido cómo Dios, en su grande amor, en su bendita misericordia, provee, da, aporta, y nos da entendimiento y nos da comprensión. Y honestamente yo me quedo pues muy
pues muy gozoso, muy sorprendido por la forma como Dios nos bendice. ¿Por qué? Porque cuando yo le hablo del número 153, pues resulta ser que el 153, hablando del triángulo o hablando del número 3, pues es obvio que el 153 se puede dividir en 3 partes. Si yo divido 153 entre 3, ¿qué me va a dar? 51. Son 51. Entonces, si yo sumo 51 más 51 más 51, pues ahí tengo los 153. Ok. Y entonces aquí aparece un número que sí no lo platicamos el miércoles anterior. Sí no lo platicamos. El número 51. Obviamente también estamos en el entendido que cuando yo le hablo del número 3, pues también le hablo del Padre, le hablo del Hijo y le hablo del Espíritu Santo. De la triunidad. Entonces le hablo de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es interesante que estos 153 pues se dividen en 3 y son 3 51. Y aquí es donde yo dije, caramba, algo tiene que suceder o algo tiene que ver en la Biblia con el número 51. Seguro, forzoso, algo tiene que pasar con ese 51. Y yo dije, ¿dónde? Porque yo me puse a tratar de investigar el 51 y como que no encontraba y dije, pues no aparece. Pero bueno, Dios es bueno y nos da entendimiento. ¿Por qué? Y aquí sí vamos a entrar con un poquito de la doctrina básica. Lo que se está viendo ahí son los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento. Y aquí está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, etcétera, etcétera, etcétera. Y terminamos en Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, todos estos de aquí son los libros del Antiguo Testamento. 39. Y los de la derecha son los libros del Nuevo Testamento. Y empezamos en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera Corintios, Segunda Corintios, Gálatas, etcétera, etcétera. Y terminamos en Apocalipsis. Ok. Entonces, lo que yo tengo aquí en pantalla es la totalidad de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, de la Biblia. Pero el numerito que tiene enfrente a cada nombre de libro es el número de capítulos. Si yo empiezo, por ejemplo, aquí en Génesis, Génesis tiene 50 capítulos, Éxodo 40, Levítico 27, Números 36 capítulos, Daniel 12 capítulos, Abdías 1 capítulo, Zacarías 4 capítulos, Malaquías 14 capítulos. Me voy al Nuevo Testamento. Mateo 28 capítulos, Juan 21 capítulos, Gálatas 6 capítulos, Apocalipsis 22 capítulos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí están todos los libros de la Biblia con sus respectivos números de capítulos que contiene cada libro. Bueno, pero me encontré con algo interesante, hablando del 51, que el 51 es el 153 dividido entre 3. Resulta ser que no todos los libros tienen más de 50 capítulos. O bueno, siendo más claro, nada más 3 libros tienen capítulo 51. Nada más.
3 libros tienen capítulo 51. Fíjate qué interesante, y aquí es donde yo me quedo maravillado, asombrado y gozoso. ¿Y quiénes son esos 3 libros que tienen capítulo 51? Yo te hablo de Jeremías. Jeremías tiene capítulo 51. Y el total de capítulos que tiene el libro de Jeremías es 52. Aquí lo ves. Por tanto, tiene capítulo 51. El libro de los Salmos. El total de capítulos que tiene el libro de los Salmos son 150. Por tanto, tiene capítulo 51. Isaías tiene 66 capítulos. Por tanto, tiene capítulo 51. Entonces, en el Nuevo Testamento, ningún libro del Nuevo Testamento tiene capítulo 51. Ninguno. El que más tiene en el Nuevo Testamento es Libro de los Hechos, que tiene 28 capítulos. Aquí está. Pero en el Antiguo Testamento, única y exclusivamente son 3 libros que tienen capítulo 51. ¿Y por qué me llama la atención? Porque yo te dije que si yo divido el 153, que el 153 representa la resurrección, el número de peces que pescaron los discípulos por indicación de nuestro Señor Jesucristo en condición de resurrección a partir del 17 de Nisan, que fue el día que resucitó y que fue la tercera vez que se manifestó a sus discípulos y pescaron esos 153 peces. Cuando tú divides el 153 entre 3, te da 51. Y obviamente, pues ese es un arreglo triangular, 51, 51 y 51, y casa perfectamente porque son exclusivamente 3 libros que tienen capítulo 51, Jeremías, Salmo e Isaías. Yo dije, es que esto es precioso, esto es fabuloso, esto es maravilloso. Ajá. Y entonces yo dije, porque aquí ya está claro, ya uno va adquiriendo el entendimiento. Pues es obvio que entonces Jeremías, Salmos e Isaías, pues tienen que ver con un aspecto del Padre, con un aspecto del Hijo, con un aspecto del Espíritu Santo, porque estamos hablando de la Trinidad o la Triunidad, como la quieras llamar, Jehová, el Hijo y el Espíritu Santo. Y eso tiene que ver con Jeremías, con Salmo y con Isaías, y que están en el capítulo 51 de Jeremías, Salmos, Isaías. Seguro que tienen que, yo dije, seguro que si yo me voy a leer esos capítulos 51, me voy a encontrar con una característica de Jehová o del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque ahí está reflejado en el número 51. Y yo me quedé sorprendido, maravillado, cómo casa todo, cómo todo embona de una manera tan perfecta, tan preciosa, tan maravillosa, cómo hay esta exactitud, esta forma como Dios se muestra. Bueno, pues no digamos más, tenemos que leer Jeremías 51, Salmo 51 e Isaías 51. Y cuando yo lea Jeremías 51, Salmo 51, Isaías 51, me voy a encontrar con 3 aspectos o características que tienen que ver con Jehová o el Padre, que tienen que ver con el Hijo y que tienen que ver con el Espíritu Santo. Seguro. Y Dios es bueno. Vamos a empezar con Jeremías 51. Vamos a entrar con Jeremías 51 a ver qué nos encontramos en Jeremías 51. Dice ahí, Jeremías 51:1, y de una vez te doy el título. Cuando tú lees Jeremías capítulo 51, yo te invito a que lo leas ya con calma en tu casa, porque es un capítulo grande, es un capítulo largo, pero yo te invito a que lo leas y te vas a dar cuenta que es un juicio contra Babilonia. Es un juicio contra Babilonia. Voy a empezar a leer Jeremías 51:1. Así ha dicho Jehová, he aquí que yo levanto sobre Babilonia y sobre sus moradores que se levantan contra mí un viento destruidor o destructor.
Aquí se está declarando una sentencia de juicio contra Babilonia. Ahorita te voy a decir qué representa Babilonia. Así ha dicho Jehová: he aquí que yo levanto sobre Babilonia y sobre sus moradores que se levantan contra mí un viento destructor. Y enviaré a Babilonia aventadores que la avienten. Y vaciaré su tierra, porque será contra ella en todas partes en el día del mal. Amén. Dice: diré al flechero que entensa su arco y al que se pone orgulloso con su loriga: no perdonéis a sus mancebos o a sus jóvenes, destruid todo su ejército. Y alanceados en sus, dice, y caerán muertos en la tierra de los caldeos y alanceados en sus calles. Perdón. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios. Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado, contra el Santo de Israel, huid en medio de Babilonia y librad cada uno su alma, porque no perezcáis a causa de su maldad, porque el tiempo es de venganza de Jehová, darle su pago. Y entonces, aquí el que está hablando, pues está claro, empieza en Jeremías 51, así ha dicho Jehová. La primera persona de la Trinidad, el Padre, así ha dicho Jehová. Y es una sentencia de juicio contra Babilonia. Pero ¿qué es lo que representa? ¿Qué es lo que implica Babilonia? Al final, Babilonia es una ciudad de pecado que posteriormente se vuelve a aparecer en el libro de Apocalipsis. Vamos a ver, vamos a irnos a Apocalipsis capítulo 18 para poder entender qué implica este juicio. Apocalipsis 18:1 dice: y después de estas cosas, vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Ten en cuenta que esta es una profecía para el final de los tiempos. Aquí se nos está diciendo que Babilonia va a ser destruida al final de los tiempos. Obviamente, la Babilonia que se está diciendo que aquí se va a destruir no es la nación o el reino de Babilonia de siglos atrás, sino es lo que hoy en día representa la Babilonia actual. Ahorita vamos a ver qué representa la Babilonia actual, qué es lo que representa el reino de Babilonia hoy en día. Porque se habla en el libro de Apocalipsis, en esta profecía, que es una profecía acerca de los tiempos finales. Dice: y clamó con fortaleza en alta voz diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra vez del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Nota, por favor. Al final, ¿qué es lo que representa Babilonia? Babilonia representa el pecado. Babilonia representa el sistema, la religión, la sociedad, las cosas que son pecado. Todo lo que representa el pecado, todo lo que está en contra de Dios, todo lo que no camina de acuerdo a lo que Dios estipula. Del tema del pecado ya lo hemos visto en la doctrina básica. Entonces, el pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es la transgresión del hombre. El pecado es la desobediencia y la rebeldía del hombre para con Dios. Entonces, al final, Babilonia es un sistema religioso, es un sistema social, es un sistema económico que no quiere ver nada con Dios, que no quiere tener trato con Dios, que quiere rebelarse, que quiere estar en contra de Dios. Es el sistema que dice que lo bueno es malo y lo malo es bueno.
porque así dice la Biblia, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces representa el pecado. Babilonia es todo lo que representa el pecado a través de la religión, a través de la educación, a través de la forma de vida, a través del comportamiento de las gentes, de las personas, que a través de la corrupción, a través del robo, a través de la drogadicción, a través de la pornografía, a través de la rebeldía, a través de los asesinatos, etcétera, etcétera. Es todo ese sistema. Es lo que representa el pecado. Por eso dice Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Entonces, tanto es el pecado de esta sociedad, tanto es el pecado de este reino el que se va a levantar al final de los tiempos, porque si tú lo ves desde ese punto de vista, pues para allá vamos, lo que es la sociedad, lo que es el reino, lo que son las naciones de hoy en día, pues cada vez más lejos de Dios, cada vez más lejos de lo que Dios pide y cada vez se meten más en degradación, en corrupción, en robo, en violencia. Todas las cosas se van degradando más y más y más. Entonces es el pecado, y aquí dice que el pecado llegó hasta el cielo. Entonces al final, cuando yo me regreso a Jeremías capítulo 51, que ahí es donde se establece por primera vez el juicio contra Babilonia, que posteriormente se ve referido en Apocalipsis al final de los tiempos, es un juicio contra el pecado. ¿Y quién va a hacer este juicio contra el pecado? El Padre, Jehová de los ejércitos. Es el juicio que hace el Padre, es el juicio que hace la primera persona contra el pecado, porque Dios es un Dios santo, Dios es un Dios perfecto, Dios no tolera el pecado. ¿Para qué envió nuestro Padre a nuestro Señor Jesucristo? Para darnos la salvación y la vida eterna. ¿La salvación de qué? La salvación de nuestros pecados, la salvación de nuestras transgresiones, la salvación de nuestras rebeliones. Por eso envió a su Hijo, porque desde que empezó el hombre en su humanidad primera, que se ve reflejada en el libro de Génesis, pues el hombre entró en pecado, desobediencia, rebeldía. Y al final todo este sistema está lleno de pecado. El principal problema del mundo, el principal problema de las naciones, el principal problema de las sociedades, de los países es el pecado, porque el pecado es lo que nos separa de Dios. El pecado es lo que hace esa pared intermedia de separación de entre Dios y los hombres. Entonces hay un juicio contra el pecado. Hay una destrucción contra el pecado. Y eso lo dice Jeremías capítulo 51. Ahora, ¿y cómo se va a destruir el pecado? ¿Cómo se va a quitar el pecado? ¿Cómo se enfrenta el pecado? ¿De qué manera se puede hacer frente a ese pecado? Porque dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. Que por cierto, otras de las formas de lo que simboliza el número 3 es muerte, representa o muerte o representa vida. El número 3 es otro de los significados. 3 días estuvo nuestro Señor Jesucristo en la tumba. Por eso el número 3 es muerte, pero al tercer día resucitó. Entonces es una moneda de dos caras. De un lado es muerte y del otro lado es vida. Eso te lo he explicado varias veces. Qué interesante, porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es la muerte. Entonces la pregunta es, aquí la pregunta es, ¿cómo se enfrenta el pecado? ¿Qué es lo que Dios proveyó al hombre, a la humanidad, para poder enfrentar al pecado? Porque si no se enfrenta ese pecado, pues vamos todos directos a la destrucción, vamos todos directos a la muerte, vamos todos directos al castigo eterno. Entonces, ¿qué es lo que Dios proveyó a nosotros para enfrentar el pecado? Bueno, hemos estado viendo doctrina básica. Esto del pecado es tema de doctrina básica. Dentro de lo que hemos visto de la doctrina básica,
¿cuál es la forma que Dios usó para enfrentar el pecado? Y si tú te recuerdas, pues ya lo sabes. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para darnos el perdón de pecado y la vida eterna. Bueno, ¿a dónde me tengo que ir? Al Salmo 51. Vamos a leer Salmo 51. Y vamos a ver qué nos encontramos ahí en el Salmo 51. En esta tripleta de 51, que son la tercera parte del 153. Salmo 51, 1 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Salmo 51 es una petición a Dios de que quite el pecado, de que lo borre, de que lo limpie a uno. Dice aquí, borra mis rebeliones conforme a la multitud de tus piedades, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. En Jeremías 51 está el juicio contra Babilonia o el juicio contra el pecado, porque Babilonia representa el sistema de pecado. Entonces ahí está, juicio contra el pecado. La paga del pecado es muerte. Y entonces entramos en el Salmo 51 y el Salmo 51 es una petición. Juicio contra el pecado. Señor, límpiame de mi pecado, límpiame de mis rebeliones, hazme más limpio, hazme más puro. Dice Salmo 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y a ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, porque seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Fíjate qué interesante. Entonces es una petición para que Dios quite el pecado, para que Dios nos limpie de toda maldad, para que Dios nos purifique de todas nuestras rebeliones, de todas nuestras transgresiones. En Jeremías 51 está el decreto o el juicio contra el pecado. Dice, representado en Babilonia. Ahí está el juicio o decreto contra el pecado, contra Babilonia, contra sus rebeliones. Entonces, como está el decreto de juicio, pues debe de haber una manera de que Dios nos quite el pecado. Límpiame de mi pecado. Reconozco que he pecado. Mi pecado siempre está delante de mí. Borra de mis rebeliones. Sigo leyendo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, ante el decreto contra el pecado o Babilonia, Jeremías 51, hay la petición, Salmo 51, pues Señor, límpiame de mi pecado, límpiame de mis rebeliones, purifícame, cámbiame, límpiame, renuévame. Y tú sabes, porque lo hemos estudiado, doctrina, que la única forma de quitar el pecado y ser limpios, ser lavados, ser cambiados es a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí obtenemos el perdón de pecado y la vida eterna. Y somos emblanquecidos, somos lavados, somos limpiados, somos purificados. Y el pecado es quitado a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y el pecado es no tomado en cuenta por parte de Dios. ¿Por qué? Porque es la obra redentora que hace nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, para quitar todo nuestro pecado. Ahí está claro. Ahí está claro. Entonces, fíjate cómo se va narrando una historia. Jeremías 51, Salmo 51,
Y ahorita tendríamos que entrar a Isaías 51, porque es la tercera parte de esta tripleta de 51. Fíjate cómo todo embona, cómo todo checa, cómo todo compagina lo uno con lo otro. Y al final 51 más 51 más 51 es 153. Y esos 153 son el número de peces que sacaron de la red. ¿Qué es lo que está representando desde este punto de vista ese 153, independientemente del aspecto matemático que vimos hace rato o el miércoles anterior? Representa el juicio, ese 153 representa, esos 153 peces representan el juicio contra el pecado. Ese 153 representa la petición de que Dios quite, la petición a Dios que quite el pecado. ¿A través de quién? De Cristo Jesús. Y falta un último 51. Es Isaías. Y vamos a entrar. Isaías 51:1, 51:11. Yo nomás tomé extractos de todo el capítulo. Yo lo que te invitaría es que te leas completo Jeremías 51, Salmo 51 e Isaías 51. Pero vamos a leer Isaías 51:11. Cierto, regresarán o volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión. Fíjate, esto es precioso. Van a regresar los redimidos, los rescatados, los salvados. Porque una vez que entra Cristo Jesús a nuestras vidas, una vez que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, pues somos rescatados, somos redimidos, somos salvados. Somos restaurados, somos sanados, empieza un proceso. Y aquí dice, Isaías 51:11, ciertamente tornarán o regresarán los redimidos o los rescatados de Jehová, volverán a Sión. ¿A cuál Sión? No al Sión de la tierra, al Sión celestial, al monte de Sión celestial. Vamos a regresar a la casa del Padre, vamos a retornar delante a la presencia de Dios. Nuestro periodo de estancia aquí en la tierra se termina y vamos a regresar al Sión celeste. ¿Por qué? ¿Para qué vino Cristo Jesús? ¿Para darnos el perdón de pecados y vida eterna? Sí, ciertamente, pero también para trazar un camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. 3 cosas. Y el número 3 tiene que ver con una puerta, con un portal. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y dice, nadie te lleva al Padre si no es a través de mí. Entonces, dentro de las cosas que tenía que hacer nuestro Señor Jesucristo es preparar nuestro camino para llevarnos a dónde, al Padre. ¿Y dónde está el Padre? El Padre está en los cielos. ¿Qué dice el Padre nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Al Padre que está en los cielos. Vamos a regresar a la casa de papá. Y ahí lo dice claramente Isaías 51:11. Ciertamente regresarán o tornarán los redimidos, los rescatados de Jehová, volverán a Sión, cantando, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Gozo perpetuo, gozo eterno. Mi hermano, te espera una eternidad de gozo, una eternidad de gloria, una perpetuidad de alegría, de gozo, de canto. Eso es lo que nos espera. Vamos a regresar a la casa de papá. Aquí te tendría que explicar el por qué vamos a regresar, porque en algún momento salimos de allá. Pero bueno, ahorita no me quiero meter ahí. Pero vamos a ir a la casa de papá y vamos a tener gozo perpetuo. Dice ahí, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y poseerán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más tristeza, ya no va a haber más aflicción. Yo sé que algunos de los que están aquí a lo mejor están pasando por prueba, por tribulación, por escasez, por enfermedad, por carencia, por falta de economía, por enfermedad, etcétera, etcétera. Pero cuando estemos en la casa del Padre, cuando regresemos a nuestro Dios precioso y maravilloso, va a haber un gozo perpetuo, vamos a estar cantando, va a haber gozo y alegría, ya no va a haber dolor, ya no va a haber gemido. Isaías 51:12 dice, yo soy vuestro consolador.
¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal, del Hijo del Hombre que por heno será contado, por paja? ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? No tengas temor. ¿Quién eres tú? Dice, yo soy vuestro consolador. ¿Y por qué es interesante? Porque aquí Dios se declara, yo soy vuestro consolador. Juan capítulo 14, versículo 26 dice claramente, pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Qué interesante, porque Isaías 51, el tercer vértice, es una alusión al Espíritu Santo, porque dice, yo soy vuestro consolador, yo soy el Espíritu Santo. Cristo es Dios, el Espíritu Santo es Dios y Jehová es Dios. Yo soy vuestro consolador, yo soy el Espíritu Santo. ¿Y qué es y una de mis labores como Espíritu Santo es, te voy a enseñar todas las cosas y te voy a recordar todo lo que te he dicho? Él nos va a estar enseñando, Él nos va a estar recordando, Él nos va a estar instruyendo, Él nos va a estar guiando, Él nos va a estar dirigiendo, Él nos va a estar ayudando, Él nos va a estar consolando. ¿Para qué? Para que no perdamos la ruta, para que no perdamos el camino que estableció Cristo Jesús a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, que nos lleva a la vida eterna en la presencia de Dios. Pero tenemos un auxiliador, tenemos un ayudador, tenemos un consolador, tenemos un paracletos en griego que camina a nuestro lado, que es el Espíritu Santo, y nos va a estar enseñando, nos va a estar recordando. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda, para que lleguemos a buen término. Si no fuera por el bendito Espíritu Santo, no llegamos. La obra redentora que hizo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, donde enfrentaron el pecado, derribaron el pecado, el juicio que había contra el pecado en Cristo Jesús para los que aceptan a Cristo es quitado. Pero gracias a que después viene el Espíritu Santo y nos enseña, nos recuerda, nos guía, nos conduce, nos redarguye, nos lleva, es que podemos llegar a buen término, porque Él siempre va caminando al lado de nosotros. Y entonces aquí está la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo, y que están representadas en los capítulos 51 de Jeremías, capítulo 51 de Salmos y capítulo 51 de Isaías. Y que esos 351 forman el 153 de los peces, porque 51 más 51 más 51, 153. Entonces, al final, desde otro punto de vista, ya no tan matemático como el que vimos la vez pasada, ¿qué representa ese 153? Pues es la obra del Padre, la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Fíjate qué precioso y maravilloso. Esa red es la obra del Padre, es la obra del Hijo y es la obra del Espíritu Santo. El juicio que se decreta contra el pecado. Dios no tolera el pecado. El Padre, Jehová. ¿Cómo se quita ese juicio contra el pecado? A través de la obra del Hijo en la cruz del Calvario, donde nos limpia de toda maldad, de toda maldad y nos purifica. ¿Y cómo es como nos desarrollamos y crecemos? Con la guianza y dirección del Espíritu Santo. Nos guía, nos conduce, nos lleva, nos auxilia. Obra del Padre, obra del Hijo y obra del Espíritu Santo. Y ahí están los 351. Y ahí está la puerta, el acceso, la entrada a otra etapa. Al final, gracias a la obra del Padre, gracias a la obra del Hijo, gracias a la obra del Espíritu Santo, Jeremías 51, Salmo 51, Isaías 51, se forma esta puerta que nos lleva al Padre de Gloria, porque al final allá vamos a llegar, allá nos vamos a conducir, allá vamos a estar. Y vamos a tener gozo, vamos a tener alegría, vamos a tener bendición eterna. Precioso y maravilloso. Es que mira, mi hermano, es que esto cómo embona, cómo todo es tan perfecto, cómo es todo tan maravilloso. Por eso tenía yo que cerrar hoy con este tema.
Y con esto cierro este triángulo que empecé domingo anterior, que lo continué miércoles pasado y que lo cierro hoy viernes. Y ahí está ya establecida esa puerta, ese camino nuevo y diferente. Bendito su nombre, bendito su nombre. Pero hay más, mi hermano. Es que esto es tan profuso. ¿Por qué? Fíjate qué precioso, qué maravilloso. Cuando yo te hablo del número 153, el número que está exactamente en el centro es el 77. De la secuencia de números del 1 al 153, el número que está exactamente en el centro de esa secuencia, en esa serie numérica, es el 77. Antes del 77, pues hay 76 números, del 1 al 76. Después del 77 hay 76 números. Entonces, el número que está exactamente en el centro de la secuencia del 1 al 153 es el 77. Y yo dije, seguro que algo tiene que ver con el 77. Claro que debe de haber algo con el 77. No hay más. O sea, es que esto es, ¿cómo decirte? Precioso, maravilloso. Así como yo intuí o dije, seguro que algo tiene que pasar con el 51 y que me encontré que los únicos 3 libros que tenían capítulo 51 era Jeremías, Salmos y Isaías, dije, algo tiene que pasar con ese 77. ¿Y qué crees? Que efectivamente sí. Porque cuando yo me voy al Nuevo Testamento, el único capítulo que tiene versículo 77 es Lucas capítulo 1. Ahí yo te invito, vete a tu Biblia, chécate en el Nuevo Testamento cuántos versículos tiene cada capítulo. Vete a tu Biblia, vete al Nuevo Testamento y chécate cuántos versículos tiene cada capítulo de todos los libros del Nuevo Testamento. Y el único libro que tiene versículo 77 es Lucas capítulo 1. Es el único. No hay otro libro que tenga versículo 77 en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. El único libro, Lucas, y el único capítulo que tiene versículo 77 es Lucas 1, 1:77. Leámoslo. Y que este 77 es el número que está exactamente a la mitad de la secuencia de números del 1 al 153. Es el número central. Yo leo Lucas 1:77. Para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Y aquí viene algo precioso y maravilloso. ¿Quién tiene que dar este conocimiento? Bueno, para poder entender el contexto, leamos el versículo anterior. Lucas 1:76. Lucas 1:76 dice, y tú niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Entonces, ¿quién es el que tiene que dar o transmitir ese conocimiento de salvación del perdón de los pecados? Estamos hablando de el profeta Juan el Bautista.
Aquí se refiere, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, Juan Bautista, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Pero ponme atención. Ponme atención. La Escritura dice que de todos los profetas, así lo da testimonio Jesús, el más grande es Juan. De todos los profetas, el profeta más grande es Juan. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Así lo dice la Escritura y así lo dice nuestro Señor Jesucristo. El profeta más grande de todos los tiempos, más que un Moisés, más que un Jeremías, que un Isaías, etcétera, etcétera, es Juan. El profeta más grande de todos es Juan. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Por consecuencia, más grande que todos los anteriores. ¿Y quién es el más pequeño en el reino de los cielos? Tú y yo. Somos los chiquititos, somos los pequeñitos, somos los chiquitititos del reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a explicar. Déjame buscar aquí un versículo que ya no lo alcancé a buscar. Dice aquí, Mateo 11:11, leo. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan. Nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Entonces, de todos los profetas, el más grande es Juan, y el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Pero dice de los nacidos de mujer, de los nacidos de mujer. Lucas 7:28 dice lo mismo. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Por qué hace la aseveración de los nacidos de mujer? Porque desde Juan hacia atrás, desde el profeta Juan hacia atrás, todos nacen de mujer. Y tú vas a decir, obvio, pues ni modo de qué. No, porque en Cristo Jesús, en adelante, tú y yo tenemos doble nacimiento. ¿Cómo que doble nacimiento? Sí, nuestro primer nacimiento es de mujer, del vientre de nuestra madre. Pero nuestro segundo nacimiento es espiritual. Lo que le dijo Jesucristo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Entonces, todos los cristianos, a partir de Cristo, que Juan el Bautista fue el que profetizó y preparó el camino para Cristo, tienen un doble nacimiento. ¿Cuál? Del Espíritu Santo. Nosotros tenemos doble nacimiento. Nacimos de mujer, primer nacimiento, y nuestro segundo nacimiento es del agua y del Espíritu. Es el nacimiento del Espíritu. Entonces, por eso tenemos dos nacimientos. Y entonces hasta Juan dice, entre los nacidos de mujer, nadie mayor que Juan. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, porque ¿quién es el más pequeño de los cielos? Somos tú y yo, somos nosotros, es la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo tiene doble nacimiento. Nació de mujer, del vientre de su madre, pero también nació del Espíritu Santo. Nació del Espíritu Santo.
Por eso es que somos más grandes. Aunque somos los más pequeños, somos más grandes, porque todos los profetas de Juan hacia atrás no tenían el nacimiento en el Espíritu Santo. Fíjate qué tremendo y qué precioso. No tenían nacimiento en el Espíritu Santo. Nosotros sí tenemos nacimiento en el Espíritu Santo. Ahí está la obra redentora del Espíritu Santo. Yo te había enseñado hace rato que el tercer vértice era el Espíritu Santo, el Consolador, pero también representa la obra del Espíritu Santo, el nacimiento del Espíritu Santo. Y entonces los que tienen el nacimiento del Espíritu Santo son los que pueden dar el conocimiento de la salvación para el perdón de los pecados. O sea, nosotros podemos ir con una persona, oye lo que te voy a decir, escucha lo que te voy a decir. Les damos el conocimiento de salvación y les otorgamos el perdón de pecados. Escucha lo que estoy diciendo. Tenemos ese poder de conceder el perdón de pecados. ¿Que eso no nada más es exclusivo de Dios y de Cristo? No, nos lo concedió a nosotros. Y me regreso. Fíjate, aquí está. Juan 20:19, que fue la primera manifestación de Cristo Jesús como resucitado. Juan 20:19 dice, entonces, al atardecer de aquel día, primero de la semana, que este es el día 17 de Nisan, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo de los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto les mostró las manos y el costado, y entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Jesús entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como el Padre me ha enviado así, también yo os envío. Y después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados, y a quienes les retengáis los pecados, estos les son retenidos. Los que tienen al Espíritu Santo, los que nacen en el Espíritu Santo, los que tienen el segundo nacimiento y que no se quedan nada más con el nacimiento de mujer del vientre de su madre, tienen la capacidad de perdonar los pecados. Por eso termina acá, en el versículo que yo te dije, 77, que es el único versículo 77 que existe en el Nuevo Testamento, dice, para dar a su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados. Tenemos esa capacidad de dar el perdón de pecados. Los más pequeños del reino de los cielos. Y entonces, ahí están representados los 153 peces. Representan varias cosas. Representan la obra del Padre. Jeremías 51. Representan la obra del Hijo. Salmo 51. Representan la obra del Espíritu Santo. Isaías 51. Pero también representan la capacidad de otorgar y dar el conocimiento de salvación y el perdón de pecados. El número que está a la mitad de la secuencia del 153, 77. Que es el único versículo 77 en el Nuevo Testamento. No hay más. Ya están representados los 153. Y al final, por ello, fíjate qué precioso y maravilloso. ¿Qué crees que dice Marcos 1:17? Acuérdate que el 17 es el día que resucitó Cristo. Y acuérdate que el 17 es el número que representa uno de los lados del triángulo, del número triangular llamado 153. Bueno, todo lo que vimos. Marcos 1:17 dice, y Jesús les dijo, seguidme y yo haré que seáis pescadores de hombre. Y Jesús les dijo, seguidme y yo haré que seáis pescadores de hombres. Dios va a dar una unción especial para que proclamemos el Evangelio, para que demos el conocimiento de salvación, para que otorguemos el perdón de pecados a través de la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Y ya nada más como dato curioso, hablando del número 153, hablando del número 3, me mandaron esta noticia y es un dato curioso. Alianza de 153 países para combatir la triple crisis del planeta. Fíjate qué curioso. Durante la quinta sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, los 153 estados asistentes reafirmaron el papel de NUMA como autoridad ambiental mundial y se comprometieron a una mayor cooperación para hacer frente a los desafíos globales. Hay una triple crisis que dice que existe la ONU. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa triple crisis? El planeta se enfrenta a una triple emergencia medioambiental ligada al cambio climático, la contaminación y la pérdida de la biodiversidad. Fíjate, coincide 153 países para enfrentar la triple crisis. ¿Sabes qué creo? Que ya en estos tiempos, porque obviamente el cambio climático ya está afectando demasiado, la contaminación ni se diga, y se está perdiendo la biodiversidad, que es el número de especies que existen en este planeta que cada vez se están perdiendo, y eso está causando un montón de problemas. Tenía que entrar en muchos detalles de esto. Van a acelerar el miedo, el temor, la angustia, la desesperación, la zozobra de las gentes. Y al final, ese miedo, esa angustia, ese temor, esa carencia, esa escasez, porque se van a incrementar enfermedades, se van a incrementar pandemias. Bueno, aquí tendría que hablar en detalle de muchas cosas. Pues de alguna manera va a propiciar una especie de vulnerabilidad, emocional, y la gente va a estar de alguna manera predispuesta o sensible para recibir el mensaje de salvación. Como ya no van a estar en esa posición de orgullo, de fuerza, de capacidad, yo lo puedo, yo soy capaz de todo, yo no necesito a nadie, a Cristo no lo necesito, a Dios no lo necesito. Las gentes son soberbias y orgullosas. Pero el mundo está entrando en una vulnerabilidad social, política, económica, mental, psicológica, debido a esta triple crisis. El cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad, que está provocando un montón de cosas y que ya estamos en esos inicios, ya estamos metidos en esta triple crisis. Entonces eso va a predisponer y sensibilizar el corazón de las gentes para que puedan ser atrapadas en la red de salvación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Va a propiciar que puedan ser pescados y se van a juntar muchos peces. Se van a juntar muchos peces que van a conocer, van a tener el conocimiento de la salvación y se les va a dar el perdón de pecados. Pero ¿quiénes van a ser los que avientan la red? Los más pequeños en el reino de los cielos, como somos tú y yo, tú que me estás escuchando, tú que estás aprendiendo, tú que estás oyendo, tú que tienes un doble nacimiento, que has nacido de mujer y has nacido del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo te va a recordar y te va a enseñar todas las cosas. Amén y amén.